Muy buenas a todos. Otra vez, bueno, ya Norland se vuelve a incorporar con nosotros, que la semana pasada no estuvo, pero ya aquí está otra vez con nosotros, en Dentro y Fuera de Cuatro Paredes. El tema de hoy está muy bonito, pero es un tema un poco extenso. Entonces vamos a trabajarlo en partes. Entonces hoy vamos a trabajar con la primera parte de este tema. Este tema nos lo dio Oni Rivas, que si se acuerdan del video de paternidad, ella es la que estuvo con nosotros y su esposo hablando del tema. Entonces le agradecemos también por habernos ayudado con este tema. Se llama Mujeres de la Biblia. Un pequeño aporte. Entonces, hoy vamos a tocar el tema con 4 mujeres. Vamos a hablar de Sara, de Ruth, del Antiguo Testamento, y vamos a hablar de Marta y María del Nuevo Testamento. Así es, bendiciones, ¿cómo están? Qué felicidad volver a hablar con ustedes, ¿verdad? Para que aprendamos un poco más de lo que son estas valientes mujeres, ¿verdad? Mujeres empoderadas, mujeres que Dios utilizó grandemente. Muchas personas piensan de que Dios utilizó solo a hombres, pero en este caso vamos a hablar de mujeres que Dios las utilizó, que Dios tuvo un encuentro con cada una de ellas, y que al final no es como hayan comenzado la historia, sino cómo lo terminaron, ¿verdad? En este caso vamos a iniciar con Sara. Me sorprendió mucho que en el momento que estaba estudiando un poco sobre la vida de Sara, se dice que Sara era la esposa de Abraham, pero Sara era estéril. Y resulta que Dios había mandado a los ángeles, ¿verdad? Y le había dicho a Abraham de que iba a ser mamá. Pero Sara estaba como detrás, digamos, detrás de la pared, escuchando. Y cuando ella escuchó que el ángel le dijo a Abraham que Sara iba a tener un hijo, ella sonrió. Por cierto, uno de las características de Sara era que ella sonreía mucho. A ella le gustaba sonreír mucho. Entonces, en el momento que ella escuchó eso, tal vez algunas personas pensarían de que Sara se burlaba de lo que el ángel estaba diciendo a Abraham, pero es que a Sara le gustaba sonreír. Era una de las características de Sara, ¿verdad? Que al principio se llamaba Sarai, pero después Dios le cambió el nombre a Sara. Entonces, el ángel le pregunta que por qué sonreía, y ella dijo que no sonreía, pero la característica de ella era esa, que sonreía mucho, a ella le gustaba sonreír mucho. Otra de las características de Sara es que era una mujer de carácter fuerte. Ella, cuando ella decía algo, ella lo cumplía, ¿verdad? Entonces, para la persona que está viendo este video en este momento, yo quiero decirte que Sara es y ha sido un gran ejemplo para cada persona, para las mujeres más que todo, pero no solamente nos enfoquemos en mujeres, sino que también un gran ejemplo para hombres, las características que ella tenía, por ese carácter que ella tenía. Entonces, Sara, el Señor la utiliza grandemente porque también viene a ser la mamá del pueblo escogido, porque por parte de Abraham, él era el padre, pero su esposa era Sara. Entonces Sara era la esposa y era la mamá del pueblo. Pero Sara iba a tener ese encuentro con Dios y Sara iba a ser usada grandemente. Sara era una mujer hermosa, dice la palabra, que era hermosa, era muy preciosa. Y Sara tenía un significado que era, el significado era llamarse princesa, era princesa, y también en la actualidad el pueblo judío, para poner en un puesto más grande a las mujeres, también le llaman Sara. Entonces, es importante y es algo muy grande para una mujer de esta magnitud, ¿verdad? De una gran mujer usada por Dios. No significa de que esto va a ser únicamente
para Sara, ¿verdad? Sino que en este momento, en la vida, en la actualidad, en donde nos rodeamos, en la iglesia o fuera, hay muchas Sara allá afuera. Hay muchas Sara, hay muchas princesas de Dios y hay muchas mujeres empoderadas y muchas mujeres con un carácter fuerte. Hay muchas mujeres ahí, donde sea que estemos, de que el Señor las quiere utilizar, que el Señor las quiere llevar aún más allá. No quiere que sea una mujer de que retroceda, sino una mujer de que avance, de que cuando Sara fue llamada por el Señor. Entonces, en este momento yo te quiero decir que tú también eres llamada por el Señor. No, el Señor no quiere que retrocedas, sino que el Señor quiere de que avances hacia esa meta, hacia esa visión, hacia ese camino que el Señor ha trazado para ti. Entonces, mujer que estás viendo este video, avanza, que el Señor está contigo. Tú eres una Sara y te vas a levantar grandemente y vas a continuar y no vas a retroceder porque tienes un carácter fuerte. No te vas a dejar de que el enemigo te quiera pisotear. No va a pasar nada que tú no quieras que suceda. Adri, es algo para mí, yo les puedo decir también, Adri para mí es una Sara, una mujer que ha ido siempre hacia el frente, a pesar de cualquier circunstancia. Entonces, hay muchos ejemplos, muchas mujeres guerreras, valientes, que el Señor quiere utilizar. Nada más hay que dejarse utilizar. Claro, yo también estuve, estudiando un poco a Sara y a mí me impactó muchísimo. Para los que no saben, su historia está en Génesis. En Génesis pueden leer un poco más de cómo fue el llamamiento de Abraham junto con Sara. Y para mí es un claro ejemplo del derramamiento de gracia de Dios sobre la vida de Sara, donde demuestra que su poder va en contra de cualquier lógica humana. Ya estamos viendo una mujer que era completamente estéril, ya estaba mayor, ¿verdad? Porque estamos hablando de que cuando a Abraham se le dio la promesa, me parece que tenía como 70 años y Sara era como 10 años menor que él, ¿verdad? Estamos hablando ya de personas mayores, ¿verdad? Entonces para ella el tener esa edad y además ser estéril, pues era imposible en una mente humana el poder tener hijos y poder tener alguna descendencia. Entonces, como dice Nora, ella reía mucho, pero dentro de sí había demasiada tristeza. De hecho, habla el 18, Génesis 18:12, dice que Sara se ríe entre sí, significa que se ríe como diciendo, ok, sí, me parece como que Dios me está tratando de decir algo, pero no me lo estoy creyendo realmente. ¿Por qué? Porque ella creía, o en esa época en la que está relatado Génesis, se cree que cuando la mujer era estéril, era como una desaprobación. O sea, como que Dios la estaba castigando. Y cuando Dios llega y le da esta promesa, claro, para Sara fue un impacto. De cómo tantos años que yo llevo siendo estéril y ahora me dices que voy a tener toda una descendencia. Pero lo más impactante, Sara, es la fe que tiene Sara en ese momento. Eso te iba a decir. En el momento en el que ya Dios le da la promesa, Sara dice, ya Dios me lo dijo, en contra de mi realidad, yo voy a creer en la promesa de Dios. ¿Verdad? A veces nosotros nos centramos tanto en la realidad en la que vivimos que no vemos más allá de lo que Dios nos está diciendo. ¿Verdad? Y es algo como lo que decía Nora, hay que seguir adelante. No sabemos qué va a haber adelante, pero hay que seguir creyendo fiel en el que ha hecho esa promesa. Y creo que es en Hebreos 11, también versículo 11, el que ya el autor de Hebreos hace mención de Sara y dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces aquí vemos la fe que tuvo Sara en el momento en el que tuvo la promesa, ¿verdad? Porque a pesar de todo, vemos una realidad un poco desastrosa o un poco desanimada, ¿verdad? Porque creo que para cualquiera de nosotros, el que nos digan que no podemos tener hijos, para las que sí queremos tener hijos, porque existe la gente que no quiere, para las que sí queremos tener hijos, que nos den una noticia así, pues ha de ser muy desmotivante. Pero creer en la promesa en la que Dios viene y dice, fuera de todo pronóstico del mundo, vos vas a concebir, es algo que solo de valientes
¿verdad? Como hablábamos con Rolo de Valentía y Cobardía, es solo de valientes el querer asumir esa responsabilidad, ¿verdad? Y algo que me enseña la historia de Sara es que cuando Dios viene a dar una transformación en tu vida, te cambia por completo. O sea, no es un pequeño ajuste, no es que vas a cambiar nada más en este efecto, no, es una transformación completa. Como decía Nor, ella pasa del nombre Sarai, que significa princesa, y pasa al nombre de Sara, que significa princesa de todas las naciones. Todas. Ahí ya está dándole una renovación a Sara, llamándola por lo que va a hacer. O sea, si Abraham es padre de naciones, automáticamente Sara se convierte en madre de naciones. ¿Por qué? Porque sin una mujer como Sara, Abraham no puede tener una descendencia. Y hay un papel muy importante en Sara, que tal vez en algún momento hemos menospreciado. Pero creo que, o sea, hay demasiadas características que se puede hablar de Sara. Tiene gozo en las circunstancias, como hablaba Nor. Fue obediente a su esposo, siempre se mantuvo ahí con él, siempre obedecía, era una mujer firme y decidida también, era perseverante, porque, o sea, no fue como que, y esto es algo importante destacar, la promesa no fue que se dio hoy y que ya mañana estaba embarazada. Pasaron años, 25 años eran. Sí, 20 años. 20 años, ajá. Pasaron 20 años antes de que Sara quedara embarazada. Ni siquiera es que cuando concibió a Isaac, es cuando quedara embarazada. Luego lo de meses ya apareció Isaac. Pero, o sea, ¿qué tanta fuerza presenta Sara que nosotros podríamos presentar en esperar 20 años? O sea, cualquiera hubiera dicho, bueno, no, voy a esperarme 3 años y si en 3 años no pasa, ya no pasó. Como sí. Siempre nos ponemos una fecha límite. Desafortunadamente los humanos somos un poquito exasperados con el tiempo. Pero sí, ellos esperaron 20 años. A mí eso me impacta un montón, ¿no? Sí, claro, ellos esperaron. Y también, bueno, vamos a ver. Esto no significa que fue algo, esperar fue perfecto, ¿verdad? Porque también se cometieron errores. Esperar muchas veces te lleva a cometer errores en la desesperación, ¿verdad? Entonces, y a muchas personas, mujeres, hombres, mujeres, grandes mujeres de Dios, esperando, han cometido errores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vemos en este caso, en la vida de Sara, de que ella toma la decisión de decirle a su esposo que tome a la esclava. En este caso, eso fue, yo me imagino que fue en la desesperación de que no se cumplía la promesa, porque ella era humana y también tenía sus cosas, ¿verdad? Su manera de pensar. Y ella decide decirle a Abraham, mira, toma la esclava. Pero resulta que se cumple algo, pero no fue parte de la promesa, sino que se cumplió algo que vino por la mala decisión que tomaron ellos en ese momento. Se produjo y nació Ismael, ¿verdad? Pero esa no era la promesa. La promesa era que ellos iban a tener un hijo. Entonces, por medio de eso vienen situaciones también. Entonces, en la vida naturalmente, esperando vamos a cometer errores. Mujeres van a cometer errores. Mujeres, ustedes son muy cargas, son inteligentes, son bonitas y todo. Pero van a cometer errores en la espera, en la desesperación, en esperando la promesa de Dios. Van a cometer errores, pero Dios es fiel y Él siempre va a cumplir su promesa. Y cuando tú creas de que has cometido miles de errores, Él va a venir, te va a levantar y te va a enfocar y te va a llevar y va a cumplir con esa promesa que Él ya te había dado. Pero muchas veces nos desesperamos y como decimos acá, nos vamos en todos. Sí, a veces por querer, eso es querer adelantar los tiempos de Dios. Los tiempos, sí. Y también va a ser medida nuestro nivel de fe. Porque Sara, a pesar de todo, estaba esperando.
Ella estaba esperando, sí, cometió el error y todo, pero ella estaba esperando aún esa promesa, porque a pesar de que metió las patas, también estaba esperando. Entonces, nuestro nivel de fe va a ser probado muchas veces, como en este caso. Siempre vamos a ser movidos por nuestras emociones hacia otras cosas. Entonces, pero ¿qué fue lo que pasó? Que Sara también estaba esperando esa promesa. Entonces, su nivel de fe, ella se mantuvo, a pesar de que cometió un error. Ella se mantuvo y hasta que se cumplió el objetivo, hasta que Dios cumplió su promesa. Pero a pesar de todo, mantenernos en nuestra fe, esperando aquello que tanto anhelamos, es importante mantenernos, siempre manteniéndonos cerquita de esa persona o cerquita del llamamiento de Dios para nuestra vida. Entonces, tampoco podemos desesperarnos muchas veces en por qué no llega, como decías vos, Adri, nos desesperamos y queremos adelantar los tiempos de Dios. Y a veces es complicado. Sí, a veces es bastante complicado el esperar, el ser pacientes, pero creo que es de parte de nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Nuestra naturaleza de una u otra forma quiere hacer las cosas a su manera, no quiere seguir la voluntad de Dios, no quiere seguir sus decisiones, no quiere esperar su tiempo, porque, bueno, la palabra lo dice, ¿verdad? Para Dios un día pueden ser 1000 años y 1000 años pueden ser un día, entonces para nosotros eso es lo suficientemente desesperante como para que nosotros cometamos errores, pero lo importante es siempre mantenernos en el camino y no desesperar, bueno, no desesperar más de lo normal. Sí, así es. Y como conocemos la historia, ¿verdad? Al final de la historia, Sara dio a luz a Isaac, ¿verdad? Que también su significado es Dios ha sonreído. Así es, ¿verdad? Vean qué hermoso, Dios ha sonreído. Como les dije al principio, no es tanto cómo empieza tu historia, cómo empieza tu vida, sino es cómo va a terminar. ¿Cómo vas a dejar de que Dios te forme, que Dios te guíe para poder terminar bien esta historia en tu vida? No creas de que si ahorita estás pasando una situación y no pienses de que te vas a quedar ahí y que la promesa no se va a cumplir. Recuerda que antes de todo van a venir muchas situaciones para que pueda cumplirse esa bendición que Dios ha prometido para tu vida. Entonces, hay que seguir siempre adelante a pesar de las situaciones que estemos pasando en este momento. Y eso con lo que dice Noro, de que no es como empezamos, sino es como termina, me da paso a mí para hablar de la siguiente mujer con la que vamos a continuar de la Biblia, que en este caso es Ruth. Mira, ella en específico tiene un libro en la Biblia que cuenta toda su historia, los invito a leerlo, es bastante bueno y es bastante edificante para uno. Nosotros lo que vamos a hacer es desglosar un poquito la historia de ella y sacar unas características que realmente impactaron mucho en nuestro corazón y queremos compartirlas con ustedes. Primeramente, hay que saber que Ruth era de Moab, ¿verdad? Me parece que es una ciudad, y ella estaba casada con un hombre que se llamaba Malón, si no me equivoco con los nombres, si los pronuncio bien. Malón era de Israel, pero él, su hermano y sus papás tuvieron que irse de Israel a llegar a Moab porque en ese entonces había como un tiempo de hambre en Israel. Entonces ellos tuvieron que irse para allá. Entonces ahí es donde ya los dos hermanos, que son Malón y Kelión, se casan, ¿verdad? En este caso Malón se casa con Ruth y Kelión se casa con Orfa, ¿verdad? Y como para introducir un poco el tema. ¿Qué es lo que pasa en esta historia? La historia empieza en el momento en el que Malón y Kelión, junto con el papá de ellos, en este caso se llamaba, lo perdí, Elimelech. Ellos mueren, ¿verdad? Entonces, pues todas las mujeres quedan viudas, queda viuda la mamá, que es Noemi, Orfa y Ruth, ¿verdad? Entonces, aquí empezamos ya trágico, ¿verdad? Está casada súper bien, todo en orden, y en viuda, completamente. Y estamos hablando de que Ruth,
según los historiadores, Ruth por ahí tenía unos 25, 30 años aproximadamente. Mira, entonces, pues ya pasa el tiempo y resulta que ya en Israel ya no está el tiempo de hambre, entonces Noemí dice, bueno, ya puedo volver a mi tierra, ¿verdad? Entonces ella está acompañada por Ruth y por Orfa, pero Noemí dice, pero ¿para qué me van a seguir? Digamos, si ellas son mujeres jóvenes, tienen toda su vida por delante. En cambio, Noemí se encontraba como en una situación de como de mucha angustia, porque claro, ella era una mujer viuda, era ya mayor, ¿verdad? Entonces para ella iba a ser muy difícil el poder volverse a casar y volver a tener no, supresión, no sé si la palabra correcta, pero tener otro sustento, digamos, en su casa. En cambio, Orfa y Ruth, que eran mujeres jóvenes y estaban en su tierra natal, que era Moab, perfectamente podían volver a sus casas sin ningún problema, porque no fue como que, o sea, están solas por enviudar, entonces ellas tenían la oportunidad de volver a casarse. Pero lo interesante de aquí es que, ok, se presenta Noemí, les dice, váyanse a sus casas, ustedes tienen muchísimo por delante, yo no, yo tengo que volver a mi hogar. Orfa toma la decisión de irse a su casa, ¿verdad? Toma la decisión de seguir los consejos de Noemí, pero Ruth no. Ruth decide fielmente quedarse con esta mujer con quien ciertamente no tenía ya vínculos, porque pues ya no existía Malón, que era el vínculo que las hacía suegra y nuera. Entonces, ¿por qué seguirla, verdad? Eso es lo que a mí me impactaba mucho. Yo, ok, pero o sea, ya no tiene nada que ver con esa mujer, ¿por qué la seguís? ¿Verdad? Entonces, aquí me parece interesante porque cuando uno lee la historia, los historiadores dicen que al parecer se podría plantear que Noemí, en el tiempo que estuvieron juntas, Noemí le hablaba del Dios de Israel, porque Noemí era fiel creyente y era realmente devota al Dios de Israel en el que ella creía. En cambio, Ruth, por ser de Moab, seguía mucho a los dioses paganos que se seguían en Moab. Entonces, aquí una historia o una característica impactante que yo pude rescatar del libro de Ruth es que cuando Ruth rehúsa el volver a Moab y decide seguir a Noemí, lo que está haciendo es decidir seguir al Dios de Noemí. Decide confiar y seguir completamente al Dios que Noemí siempre le contó y que siempre le enseñó, ¿verdad? Se relata más o menos que pasaron 10 años en el que Noemí y Ruth tenían esa relación suegra-nuera, en la que ella podía escuchar esas grandes historias de Dios y realmente fueron como un impacto para su vida. El creer realmente en ese Dios que hacía milagros, que hacía un montón de cosas para el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, cuando llegan a Israel otra vez, Ruth en ese mismo instante busca cómo cumplir con las necesidades de Noemí. O sea, ella era súper devota a Noemí. Ella se encargó completamente de que ella estuviera bien, a tal punto que comenzó a trabajar en el terreno de un hombre llamado Boz, que era un pariente lejano de la familia de Noemí. ¿Verdad? Entonces, cuando Boz se da cuenta de esto, se da cuenta de esta mujer que según el capítulo 3 en el versículo 11, pues todo el pueblo tenía una estima de Ruth, de que era una mujer virtuosa, ¿verdad? Que era una mujer buena, por decirlo, o sea, virtuosa era como el máximo estándar de una mujer, ¿verdad? Entonces, ella le cuenta a él la historia de lo que sucedió y por tanto entonces Boz toma la decisión de casarse con ella y entonces se mantiene en la familia y mantienen esa descendencia de la familia de Noemí, de todos ellos, y de modo que entonces Noemí ya no necesita preocuparse por las necesidades porque ahí está siendo suplida, ¿verdad? Entonces para mí es un impacto porque la característica que yo destaqué de Ruth es el desinterés radical que ella tiene de sus necesidades por satisfacer las necesidades primeramente de Noemí, pero al buscar satisfacer esas necesidades, ella depende completamente del Dios que Noemí seguía, que era el Dios de Israel, que es el Dios que nosotros ahorita creemos, ¿verdad? Sí, qué bueno es esa. O sea, es un gran ejemplo, Adri, es un gran ejemplo, de verdad. Dice que Ruth es un modelo de piedad, amabilidad, fidelidad, obediencia, sumisión y coraje. Ella hizo
hizo dos declaraciones que impactan. Yo sé que impactan la vida de cualquier persona que lea este libro, ¿verdad? Una de ellas fue cuando la suegra le decía que se fuera, ella le decía, vete, prácticamente como que le decía, vete, haz tu vida, porque yo no tengo más hijos, yo no puedo darte lo que otra persona puede darte, pero Ruth, ella en su corazón no solamente seguía a Noemi, no solamente seguía a su suegra, sino que ella en su corazón sabía que ella quería seguir a ese Dios que Noemi seguía. Entonces, por ahí va. Hay una declaración que le dice, cuando la suegra le dice que se vaya, Ruth le dice, no insistas que te deje o deje de seguirte, porque a donde tú vayas, iré yo, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Oiga, vea qué declaración más determinante. Cuando tú tomes una decisión, acuérdate de Ruth. Si necesitas que alguien llegue y te motive y hagas esto, no, lee este libro tan maravilloso, tan enriquecedor que nos dejó el Señor por medio de Ruth, esta enseñanza tan maravillosa. Vean que ella hizo esta declaración con una determinación que nadie se la iba a quitar. Pero ella le dijo, vea, y cierra con esto que dice, tu Dios será mi Dios. ¿Por qué? Porque también Ruth admiraba a su suegra y Ruth veía lo que Dios había hecho en su suegra. Por eso sí la importancia también de nuestro testimonio, de cómo nos estamos comportando, porque no sabemos si hay personas a nuestro alrededor de que nos estén viendo, que así es, que siempre nos están viendo, y que esas personas en algún momento digan, wow, yo quiero seguir al Dios que Adrián está siguiendo, porque vea cómo la ha formado, cómo la ha transformado. Wow, qué mujer de carácter, es una gran mujer de Dios, le sirve, ama a Dios, ama a las personas. Eso no sabemos nosotros, pero hay personas que lo están viendo. Y al final, nuestro testimonio es el que va a hablar y es el que va a evangelizar a esa persona y a llevarla al nivel de decir, no, es que yo quiero seguir a ese Dios que Adri está siguiendo, a ese Dios que Nolan está siguiendo, a ese Dios que mi suegra está siguiendo, como le pasó a Ruth en este momento. Ruth admiraba mucho a su suegra, por eso, porque ella seguía a un Dios vivo, a un Dios que hacía maravillas, ¿verdad? Ese Dios que también hay otra declaración que Ruth hizo y le dijo fue, ese Dios al que le sirves, ese Dios al que ha hecho de ti una mujer diferente, a ese Dios también quiero conocer y servirle. Así que donde tú vayas, iré. Wow, wow. Mujer, que estás viendo este video, esa determinación. Estamos hablando de esa fidelidad y una determinación. Que una emoción no te saque de esa visión, de ese llamamiento de Dios para tu vida. Que una persona llegue a tu vida y quiera lastimarte o te lastime, no dejes que eso te lastime. Déjalo que pase, que camine, pero tú sigue enfocada en lo que el Señor tiene para tu vida. Yo sé que el Señor tiene grandes cosas. Yo sé que en este momento hay mujeres que van a estar viendo este video y que dicen, wow, yo pasé situaciones muy parecidas a esta, pero yo tomé la decisión de continuar, de seguir, de no dejarme ponerme, que me pusieran bajo los pies nadie, sino que yo decidí continuar. Yo soy una princesa, el Señor me llamó y me puso como corona. Eres algo maravilloso, eres
eres una princesa de Dios y de verdad que sé siempre determinante en tus decisiones. No dejes que nadie venga y te saque de esa voluntad de Dios, sino que sigue y toma esta actitud que tomó Ruth. Si en este momento crees de que no hay nadie así admirable, busca a una persona, busca a esa persona que tú tal vez admires. Y si tú ves de que esa persona es una persona de Dios, temerosa y que va caminando conforme a la voluntad de Dios, acércate a esa persona y sigue caminando, admírala, sé fiel, ten un carácter, sé determinante, pero continúa. Haz como la suegra de Ruth. Yo me imagino, Adri, que la suegra no se daba cuenta de que Ruth la admiraba por lo que Dios había hecho en su vida. Entonces, así es como muchas veces nosotros creemos de que no nos están viendo, pero como nosotros estemos viviendo, eso es lo que va a hablar y va a traer convencimiento a las demás personas. Y también de Ruth, también de Ruth podemos destacar mucho, vamos a ver, como la sed que tuvo de escuchar de este Dios, ¿verdad? Es del Dios de Israel, del Dios que seguía Noemí, y creo que eso también tiene que hablarnos mucho a nosotros, podría decir que sobre todo en estos tiempos, pero creo que esto es en general, esto siempre, siempre tenemos que tener una sed de seguir buscando a Dios y que esa fuente inagotable que es Jesús, ¿verdad? De poder conectarnos directamente con Dios, no deberíamos de soltarla, deberíamos de buscarla eternamente, ¿verdad? Y aquí Ruth es un ejemplo en el que ella dijo, claro, o sea, si Noemí se va, yo pierdo toda conexión con Dios, Sí. yo pierdo todas las historias, pierdo todo lo que Dios puede darme, tal vez a través de una mujer como Noemí, ¿verdad? Y creo que esto es, voy a hacerlo como daño colateral, pero no es un daño, en realidad es un beneficio para nosotros. Les hablando de Ruth, pero que también sobresale otra mujer impactante que es Noemí, ¿verdad? Que también por sí sola tiene su historia, que, o sea, esa pasión o esa entrega completamente que tiene a Dios a tal forma que impacta la vida de los que están a su alrededor, ¿verdad? Tal vez, bueno, el libro de Ruth no relata qué habrá pasado, digamos, con la infancia de Malón o desde los hijos de Noemí ni nada, pero sí nos habla de la dependencia que tuvo Ruth a Noemí para escuchar de Dios, ¿verdad? No era que Ruth tenía que estar con Noemí porque si no le iba a dar algo, no, es que ella necesitaba escuchar de ese Dios que ella sabía que Moab no lo iba a escuchar, porque en Moab no escuchaban a ese Dios, en Moab estaban completamente aparte, estaban completamente direccionados a otros dioses, y como dice Nor, ¿verdad? Si tenés la oportunidad de buscar a alguien que te direccione al lugar correcto, que es este Dios, ¿verdad? El Dios de Israel, el Dios de nuestras vidas, no pierdas esa chance, no pierdas esa oportunidad, búscala. O sea, tal vez vos digas, pero voy a ir a un lugar desconocido, voy a ir a una tierra que yo no conozco. Para Ruth fue igual. O sea, Ruth era de Moab y Ruth decidió dejar todo de lado, como hemos visto en la historia de otros hombres. Ruth dejó todo de lado, su familia, sus orígenes y todo, por seguir a este Dios de Israel, ¿verdad? Y para mí eso es súper impactante. Incluso la entrega que le da Noemí me habla también mucho de Juan 15:13, que ese amor sacrificial por los amigos, ¿verdad? En este caso, porque a pesar de que ya no tenían ese vínculo, ¿verdad? Que ciertamente las unía antes como nuera y como suegra, pues de una u otra forma, pues establecieron una amistad, ¿verdad? De lo contrario, creo que Ruth hubiera hecho las de Orfa y se hubiera ido, ¿verdad? Pero sí tenía una pasión o un cierto afecto por Noemí, pero qué increíble que tal vez Noemí no vio el impacto que ella tenía o que tenía su vida o sus historias para una mujer que nunca había escuchado de Dios. ¿Verdad? Y qué importante es eso, que lo que nosotros hemos creído, hemos aprendido y hemos vivido a través de Cristo y a través de Espíritu Santo, por medio de lo que Dios es, el poder dárselo a otras personas. Por gracia recibí, por gracia lo daré, ya dice la palabra.
así como me has visto enseñar verdades, ahora enseña vos a otras personas idóneas para que las enseñen, ¿verdad? Es un ciclo completamente que siempre va a estar volviendo, ¿verdad? Lo que vos vayas a dar, se te dará a vos y así sucesivamente, y tiene que ser un ciclo que siga corriendo con todos, ¿verdad? Sí, y eso que vos decís para pasar a las otras chicas, es importante porque vos dijiste algo de que Dios te va a sacar del lugar donde estabas bien, digamos, donde está tu comodidad, y te va a enviar a otro lado, ¿verdad? Donde tal vez digas, pero yo qué estoy haciendo aquí, yo no soy de aquí, como le pasó a Ruth. Pero nos volvemos un toquecito a lo que a la vida de Sara. Sara también tuvo que salir del lugar donde estaba para poder seguir con la promesa, para seguir con lo que Dios había prometido para ella. Con Ruth, vean, es impactante, con Ruth pasa algo muy parecido. El Señor la saca del lugar donde estaba, donde podíamos decirte que tenía todas las comodidades, a no tener nada, donde lo perdió prácticamente todo. Pero como habíamos dicho al principio, no es cómo empieza tu vida, no es cómo empieza tu historia, sino es cómo la vas a terminar. Por ejemplo, para finalizar con la vida, terminar con esa historia de Ruth, hay algo maravilloso que Adri, en el resumen nos contó, sucedió. Resulta que Ruth llegó a trabajar a esa tierra de ese familiar que era muy lejano, vos. Resulta que ellos tuvieron un hijo. Y aquí es donde viene algo que para mí, o sea, fue impactante cómo Dios va uniendo ese rompecabezas, como diría uno, cómo Dios va cumpliendo con su objetivo y para lo que nos llamó. Ellos tuvieron un hijo y este hijo fue el abuelo de David. Imagínense, imagínense esto que el Señor vino haciendo con Ruth. Y al final, ¿cómo lo terminó? ¿Verdad? Y ya, aparte de ahí, es algo muy grande lo que se viene, ¿verdad? Pero vean cómo el Señor viene haciendo cosas maravillosas en la vida de las personas. Y así como lo hizo con Ruth, lo va a poder hacer contigo, lo va a hacer conmigo. Él va a cumplir su propósito en tu vida. Entonces, cuando tú creas de que no hay nada ya para tu vida, déjame decirte de que es cuando más cosas maravillosas van a venir a tu vida. Sigue el camino, avanza, no te detengas y te vas a dar cuenta de un momento a otro cómo el Señor viene y cambia tu vida. El Señor va a tener que cambiar tu nombre, el Señor va a tener que pasarte, te va a formar, te va a hacer diferente a lo que eras antes. Pero eso es parte del proceso, es parte del camino, es parte de la vida, que es parte del propósito que Dios va a venir y va a cumplir en tu vida, pero para eso ocupamos ser formados. Entonces, y de aquí vamos a pasar al Nuevo Testamento. Y vamos a hablar de Marta y María. Bueno, ¿quiénes eran Marta y María? Bueno, eran dos mujeres extraordinarias, eran amigas de Jesús. Aparece Marta y María en el momento cuando Jesús llega con los discípulos y Marta y María empiezan a servir, ¿verdad? Pero Marta se enfoca más en servir y aquí es donde está la diferencia. Y María se sienta a los pies de Jesús a escuchar sus enseñanzas. Ok, si nos damos cuenta, Marta y María aparecen dos veces, que es en esta ocasión y la segunda ocasión es porque Marta y María eran hermanas de Lázaro. ¿Y quién era Lázaro? Si lo recordamos, los tres eran muy amigos de Jesús. Jesús los amaba. Ellos amaban y confiaban en Jesús. Y eran como incondicionales. Imagínense que dice que la casa de Marta, María y Lázaro era como ese momento de descanso para Jesús, como ese momento de reposo, donde Jesús llegaba
y era algo maravilloso. Imagínense la amistad tan hermosa que tenían ellos. Entonces, es impresionante, pero había algo. Y Jesús llegó a esta casa donde estaba Marta y María, pero no avisaron. Y Jesús llegó con sus 12 discípulos. Y no solamente eso, sino que había mujeres. Adri, yo no sé si vos sabes más o menos la cantidad de mujeres, pero dice la palabra que llegaron mujeres que seguían a Jesús y a sus discípulos. No, yo no tengo el dato, pero yo me imagino que tuvieron que ser muchas. Entonces, resulta que Jesús llega con sus discípulos y las mujeres que lo seguían, y Marta empieza a servirlo, ¿verdad? Como era característico en ese tiempo, que las personas que llegaban eran bien recibidas por las personas de la casa, ¿verdad? Entonces Marta empezó a servir, empezó a servirles de comer y a fijarse de que todo esté bien, a fijarse de que no les haya hecho falta nada, que todos hayan comido, que todos estén descansando, que todo. Pero resulta que María estaba únicamente sentada a los pies de Jesús. Esto es algo muy maravilloso porque nos deja una gran enseñanza. O sea, Marta era una mujer afanada, pero que ella se preocupaba por el servicio a los demás. Y María era una mujer y que a ella lo que le importaba era estar a los pies de Jesús, escucharlo, aprender de él y dejarse enseñar por Jesús. Era una diferencia bastante extraña que tenían las hermanas en ese momento, pero que las dos al final iban a culminar algo maravilloso. Entonces, pero esa es como una parte de la historia y de Marta y María. Pero eran dos grandes mujeres extraordinarias de fe, amigas de Jesús, eran hermanas de Lázaro. Pero aquí Jesús dice la historia que Marta se enojó con María porque no le quería ayudar, no quería servir. Pero el punto no era de que ella andaba sirviendo ni nada de eso y que María estaba ahí, sino el punto negativo aquí fue la actitud con la que Marta estaba sirviendo. Y eso fue, digamos, lo que en este momento, a mí, por ejemplo, me lleva y yo digo, bueno, ¿con qué actitud estamos sirviendo a los demás? ¿Con qué actitud? No es de que estemos afanados sirviendo ni nada de eso. No, eso lo podemos hacer, nos podemos ocupar un poco de servir a los demás en la iglesia, a las personas que nos rodean. Y sí, no hay ningún problema, está bien, nos podemos afanar. Pero ¿con qué actitud está sirviendo? Esa es una de las preguntas importantes. Y Jesús escuchó a Marta y prácticamente le dice, ¿por qué te afanas? Y le habló tan amorosamente y prácticamente le dice que el problema no es que esté sirviendo, el problema es la actitud que ella ha tomado en ese momento. Y lo peor es que Marta regañó a María. Prácticamente regañó a María y delante de todos. Entonces, yo lo que la pregunta es, ¿con qué actitud estás sirviendo? Marta, tal vez yo conozco a mujeres de que se afanan por hacer muchas cosas y wow, yo las admiro porque todo lo hacen. No es como dicen que los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez, pero las mujeres sí. Pero aquí lo que yo tengo que ver es con qué actitud en mi corazón lo estoy haciendo. Yo creo que bueno, en algún momento en esta tierra fue muy famoso el todos somos una persona, entonces todos hemos sido Marta y María en nuestra vida, todos, o sea, creo que no hay persona que se salve. Y creo que aquí vemos la división clara entre la iglesia, ¿verdad? Que existe actualmente en estos tiempos, ¿verdad? Están los que están
sumamente concentrados en el servicio, en el que hay que estar sirviendo, sirvo a Dios, Colosenses 3:23, y todo lo que hago, lo hago por Cristo, todo eso, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros estamos tomando una actitud como María, de que necesito acercarme a Jesús, necesito escuchar esas enseñanzas, ocupo llenarme de ese conocimiento, de esa gracia, de esa misericordia, para después hacer las de Marta, el poder servir con plenitud, ¿verdad? Y creo que todos también hemos sido en algún momento Marta, porque creo que hemos visto, como les digo, las dos perspectivas en la iglesia, ¿verdad? Yo he sido una que he estado así full con el servicio, sirviendo en todo, desde toda actividad. Ahí está Adriana trabajando fuertemente, pero también he sido y sigo siendo la Adriana que está postrada en su cuarto buscando ser llena para poder entregarle a otros, ¿verdad? Porque si no estoy entregando mis cargas, mis fuerzas, mis preocupaciones a la gente que me escucha, ¿verdad? Igual aquí con ustedes. O sea, ustedes nos ven aquí muy tranquilos con una enseñanza, pero que nos tomó una semana de estar orando, una semana de estar estudiando, de estar ayunando por la enseñanza, que Dios nos dé algún mensaje en particular para darles a todos ustedes. Entonces todos tenemos que tener, no es que nos vamos a inclinar más por un lado que por el otro, ¿verdad? Porque muchos pueden decir, claro, voy a hacer las de María y voy a estar siempre en oración postrada a los pies de Dios, bueno, de Jesús, pero hay que servir, o sea, hay que servirle a otros. ¿A qué vino Jesús? Jesús vino primero a predicar el evangelio, a que todas las personas llegaran al arrepentimiento y pudieran acercarse a Dios, pero él vino a servirle a los hombres, ¿verdad? Para que ellos, para mostrarles ese ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer con Dios, ¿verdad? El ser siervos, ¿verdad? Hijos también de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí Jesús nos muestra las dos caras de la moneda. ¿Qué hacía él apenas se levantaba? Iba a algún lugar solitario y empezaba a hablar con el Padre, pero también se encargaba de sanar enfermos, se encargaba de predicar el evangelio, se encargaba de limpiar nuestros pecados, de sacar demonios, se encargaba de muchas cosas, ¿verdad? Pero qué importante, como decía Nora, la actitud que tuvo Marta. Todos hemos tenido esa actitud. O sea, en algún momento, en nuestra forma, bueno, yo cuando recién inicié, yo veía que había gente que le servía a Dios plenamente, a como veía gente que no, ¿verdad? Todos conocemos a alguien que está sentado en la banca, bien bonito, sonriendo, pero no está sirviendo. Y que nosotros tal vez en nuestro corazón, de una forma muy humana, decimos, ay, pues que este no sirve a Dios, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Y no vemos, por ejemplo, nosotros no conocemos las intenciones del corazón, eso solo la conoce Dios. Y dentro de su corazón puede estar en una lucha interna de querer seguir acercándose a Jesús, ¿verdad? Entonces creo que hay que ser un poco de Marta y hay que ser un poco María y convencerlos bien, ¿verdad? Como ellas dos, y son mujeres excepcionales, pero son mujeres humanas. Cometen sus errores, tienen sus dificultades, ¿verdad? Si vemos en la parte, en la muerte de Lázaro, cuando Jesús se acerca a la casa de ellos, lo primero que hace Marta es salir corriendo a buscar a Jesús, ¿verdad? Ya la hospitalidad ahí quedó por fuera, ahí ella estaba tomando una actitud como de María, buscar a Jesús, Jesús es la respuesta. María vuelve a hacer lo mismo, María vuelve a postrarse a los pies de Jesús, pero ahora es como en un acto de te necesito, ¿verdad? No es solo escucharte, no, es que te necesito, el que uno exclame, porque yo sé que Jesús y que Dios y que ellos en su Trinidad, ellos saben lo que yo quiero decirles, pero les fascina escucharlo de uno, ¿verdad? Uno tiene que hablarlo, uno tiene que sacar todo lo que hay dentro de uno y postrarlo, declararlo y ponerlo frente a los pies de Dios, bueno, Cristo. Y yo, siempre hay que decirlo, o sea, el declarar palabra, la verdad nos hará libre. ¿Cuál verdad? Jesús es el que nos hará libre. ¿Cómo llegamos a Jesús? Hablando por medio de eso, buscando, clamando, como dicen los salmistas, ¿verdad? Clamando a Dios que Él me responderá, ¿verdad? Y eso es lo que hicieron ellas. En esa angustia en la que tenían de que se murió Lázaro, o sea, se murió su hermano, incluso vemos, ahorita que lo pienso, vemos también una actitud
¿qué es lo que le dice Marta a Jesús cuando llega? Si hubieras llegado antes, Lázaro no hubiera muerto. Cualquiera de nosotros lo ve como un reclamo. Eso podría verse como un reclamo, pero también en la satisfacción de confianza en Jesús, sabiendo que si Jesús hubiera estado ahí, de Lázaro no muere. Pero igual Jesús le muestra, ok, yo voy en contra de lo que sea, de la lógica humana, Lázaro no está muerto, lo levanta. ¿Verdad? Que saber que Marta y María, a pesar de la realidad que ellas estaban viendo de que Lázaro estaba muerto, ellas creían completamente en Jesús, de que él podría hacer un milagro, y el milagro fue hecho en la resurrección de Lázaro, que es la única, me parece que es la única resurrección que, aparte de Jesús, que está relatada en la Biblia. ¿Verdad? Entonces, ese impacto muestra la gran confianza en Jesús que tuvieron Marta y María, en saber que él era la respuesta que ellas necesitaban en ese momento de angustia. Y que eso tiene que ser una lección para cualquiera de nosotros. Jesús siempre es la respuesta de cualquier momento de angustia y de satisfacción que haya en nuestra vida. Él es el centro de la Biblia y tiene que ser el centro de nuestros corazones y de nuestra vida. Así es, exactamente. Yo tengo un punto, un punto ahí. Bueno, tengo 4 puntos. Bueno, uno de los puntos es que ser como Marta no está mal. Nosotros tenemos que ser hospitalarios, tenemos que servir, como nos estabas contando ahorita, Adri. Dice en Hebreos 13:2, dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Vean que es maravilloso. Entonces, Marta nos dice, sean hospitalarios, sirvan, pero no se olviden a quién servimos. Sirvan. Entonces, pero háganlo con una buena actitud. Yo sé que casi siempre hay ciertos roces, ¿verdad? Entre las personas que sirven y todo eso. Pero recuerda esto, ¿con qué actitud lo estás haciendo? ¿Con qué actitud? El otro punto es que tenemos que elegir la mejor parte, la mejor opción. Y en este caso es que no nos tenemos que olvidar de aquel al que estamos sirviendo. Tenemos que ser hospitalarios, tenemos que estar sirviendo, tenemos que estar viendo que todo esté bien, pero no nos olvidemos de Jesús. No nos olvidemos a quién servimos, no nos olvidemos de aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, de aquel que nos ve perfectos. No nos olvidemos de eso. Tú eres perfecta. Si estás viendo este video, eres perfecta. Pero nada más, si tienes una mala actitud ahí en tu corazón, pide perdón, arrepiéntete y sigue. Pero el Señor ya te ve perfecta. Y si sos como Marta, bueno, sí, está bien, sé como Marta, pero no te olvides a quién sirves. No te olvides. Y no te olvides de esa actitud, la actitud correcta con la que tienes que ser. Sí, sé Marta, pero con una buena actitud. Eso nada más. Ok. La otra es, no te afanes, ¿verdad? Si nos vamos a Lucas 12:31, dice, mas buscad el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. No nos afanemos por ciertas cosas materiales que nosotros queramos, que esto, que lo otro. No, sino que mantengámonos y sigamos creyendo en que el Señor va a cumplir y va a suplir cada una de nuestras necesidades. Si tenemos algún problema, Él se va a encargar de solucionarlo. Claro, nosotros tenemos que trabajar para poder llegar también a poder recibir esa bendición y solucionar cada situación que tengamos en nuestra vida. Otro punto es, aprende más de Jesús, sigue estudiando su palabra, mantente cerquita al fuego, mantente cerquita mantén esa llamita encendida, sé una persona, sé una mujer, sé un hombre que esté sentada escuchando y aprendiendo cada día más de Jesús, de su palabra, de sus enseñanzas, porque Él quiere enseñarte cada día más cosas, de que tal vez en este momento no lo estás entendiendo, pero Él quiere enseñarte
y quiere enseñarte de la mejor manera. Pero mantengámonos ahí, cerquita a los pies de Jesús. Y a pesar de que tal vez estás pasando una situación, mantente cerquita y te vas a dar cuenta de lo que el Señor va a hacer en tu vida. Creo que estas 4 mujeres, bueno, nos han enseñado muchísimo y vamos a dejar la enseñanza hasta aquí, porque si nos seguimos extendiendo nos dan 3 horas más, ¿verdad? Entonces esta es la primera parte de esta enseñanza. Comenzamos con estas 4 mujeres. Para la próxima semana también tendremos 2 mujeres del Antiguo Testamento y 2 mujeres del Nuevo, para que vayamos viendo más estas características. Pero vean que las mujeres también tuvieron un papel fundamental y que de todas ellas también se destaca algo muy importante. ¿Ya? Entonces, hasta aquí llegamos con esta enseñanza. Recuerden seguirnos. Tenemos las plataformas Facebook, Instagram, YouTube, y tenemos nuestro correo personal. ¿Verdad? Ahí pueden igual sugerirnos más enseñanzas, que vean que sí las estamos tomando en cuenta y que son para nosotros de muchísimo provecho. Y que Dios los bendiga muchísimo. Los amamos en el amor de Cristo y que estos calen en nuestros corazones para las siguientes semanas y los siguientes años también. Bendiciones.